Un matrimonio de conveniencia era lo último que Elena Valdés esperaba considerar, pero ahí estaba, arrodillada en la iglesia vacía con su último peso convertido en velas, rogando por un milagro que la salvara de la ruina total. Las rodillas le dolían contra el reclinatorio de madera gastada, y el polvo que se filtraba por las ventanas rotas bailaba en los haces de luz como pequeños fantasmas dorados. Su vestido negro de viuda, remendado tantas veces que ya no recordaba su forma original, se aferraba a su cuerpo delgado mientras murmuraba palabras que sabían más a desesperación que a fe. Ave María, llena eres de gracia. Las palabras se quebraban en su garganta seca. No había llovido en 7 meses. El pueblo entero se marchitaba bajo el sol inclemente, pero Elena sentía que su propia sequía había comenzado mucho antes, el día que enterraron a Juan. El rechinar de la puerta principal la sobresaltó. El padre Miguel entró despacio, sus sandalias levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. Era un hombre mayor, encorvado por los años y las confesiones ajenas, pero sus ojos conservaban una bondad que el desierto no había podido robar. Elena, su voz era suave como el terciopelo raído. Ya es tarde, hija. Ella no se movió. Sus dedos, curtidos por años de costura, apretaron el rosario hasta que las cuentas se clavaron en sus palmas. Solo un momento más, padre. Mañana habrá otro día. ¿Lo habrá? La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla. Se mordió el labio, avergonzada de su propia amargura. El sacerdote se acercó y puso una mano arrugada sobre su hombro. La señora García mencionó que necesita un vestido para la boda de su hija. Elena casi rió. Casi. Con la tela que tiene guardada desde hace 3 años. Quiere que haga milagros con retazos, pero no puede pagar ni la mitad de lo que vale. Mi trabajo. Los tiempos son difíciles para todos. Para algunos más que otros, padre. Se levantó finalmente, sus rodillas protestando. El hambre era una presencia constante ahora, un hueco que ninguna oración podía llenar. Disculpe mi impertinencia. No hay nada que disculpar. El padre Miguel la estudió con esos ojos que habían visto demasiado. Ten fe, Elena. Veces Dios responde de formas que no esperamos. Ella asintió por cortesía, aunque la fe se había vuelto tan escasa como la lluvia. Mientras caminaba hacia la puerta, el polvo crujía bajo sus zapatos desgastados. Afuera, el cielo se extendía, implacable y azul, sin una sola nube que prometiera alivio. Las campanas de la iglesia permanecían mudas. Hacía meses que no había bodas que celebrar, ni cosechas que bendecir. Elena se ajustó el rebozo sobre los hombros y echó un último vistazo al Cristo en la cruz. Sus ojos de madera parecían seguirla, llenos de una compasión que ya no sabía si merecía. Con las últimas monedas gastadas y ningún encargo en su taller, el mañana se alzaba ante ella como otro día de supervivencia en un mundo que había olvidado la misericordia. La aguja se clavó en el dedo de Elena por 3ª vez esa tarde. Una gota de sangre manchó la tela blanca que intentaba remendar y tuvo que morderse la lengua para no maldecir. Sus manos, siempre tan firmes, temblaban por el hambre. La luz del atardecer se filtraba débilmente por la única ventana de su taller, tiñendo todo de un dorado triste. Acababa de apagar la lámpara de aceite, cada gota era preciosa ahora, cuando los nudillos golpearon su puerta. 3 golpes secos, medidos, como si quien llamara midiera hasta ese pequeño gesto. Elena se quedó inmóvil. Nadie venía a estas horas, no cuando el pueblo entero se recogía temprano para ahorrar velas. Los golpes se repitieron, más insistentes. «Ya cerré», dijo, su voz apenas audible a través de la madera. «Es urgente». La voz del otro lado era grave, con un acento que no pertenecía al pueblo. «Pagaré bien». Elena dudó. El orgullo peleaba con la necesidad, pero el estómago vacío ganó la batalla. Abrió la puerta apenas una rendija. El hombre que esperaba, afuera parecía salido de otro mundo. Alto, vestido de negro riguroso, con el porte de quien nunca ha tenido que inclinar la cabeza ante nadie. Pero fueron sus ojos los que la detuvieron, grises como el cielo antes de la tormenta, y vacíos,
como si algo esencial se hubiera apagado dentro. Señora Valdés, no era una pregunta. Me dijeron que es la mejor costurera del pueblo. La única que queda, corrigió ella abriendo un poco más. Los demás se fueron cuando la sequía empeoró. Él asintió como si eso explicara todo. Necesito un traje de charro, completo. Para la fiesta de San Miguel, Elena parpadeó. La fiesta era en 5 días. Eso es imposible, señor. Un traje completo lleva semanas. Le pagaré el triple. Sacó un fajo de billetes que ella no había visto juntos en años. Y otro, tanto cuando esté listo. El silencio se extendió entre ellos. Elena podía sentir el peso de esos billetes. Podía imaginar la comida que comprarían, las deudas que saldarían. Pero algo en la manera en que él la miraba, o más bien en la manera en que miraba a través de ella, la inquietaba. ¿Por qué yo? Hay sastres en la capital. Necesito que sea aquí. Su voz no admitía discusión. Y necesito que sea perfecto. Elena estudió sus manos, grandes, sin callos, pero con pequeñas cicatrices que contaban historias que ella no podía leer. Un anillo de oro en el meñique, grabado con un escudo que no reconocía. Tendría que tomarle medidas ahora mismo. Por supuesto, lo dejó pasar. El taller se sintió de pronto más pequeño con su presencia. Mientras sacaba la cinta de medir, notó cómo sus ojos recorrían el espacio humilde. Las telas colgadas con cuidado, los patrones amarillentos pegados en la pared, la máquina Singer que había sido de su madre. ¿Su nombre, señor? Rafael Herrera. Hizo una pausa. Don Rafael Herrera. El título colgó en el aire como una advertencia. Elena comenzó a medir, tratando de ignorar el leve olor a cuero y tabaco caro que emanaba de él. Sus manos rozaron la tela fina de su camisa, y él se tensó casi imperceptiblemente. ¿Alguna preferencia para el bordado? Preguntó más por llenar el silencio que por necesidad. Flores de azahar, respondió, y por primera vez algo pareció quebrarse en su voz. En el cuello y las mangas, Elena alzó la vista, sorprendida. Las flores de azahar eran para bodas, pero la expresión en el rostro de don Rafael no invitaba a preguntas. Había dolor ahí, enterrado bajo capas de control, el mismo dolor que ella reconocía en su propio espejo cada mañana. «Estará listo», prometió, aunque no sabía cómo cumpliría. Él asintió y dejó los billetes sobre la mesa de corte. «Vendré en 5 días». Y así como había aparecido, se fue, dejando atrás el eco de sus pasos y el peso de un encargo que se sentía como mucho más que un simple traje. Elena subió las escaleras que crujían sobre la cantina, el traje de charro cuidadosamente envuelto en sus brazos. Había trabajado 3 noches sin dormir, sus dedos volando sobre la tela negra, bordando flores de azahar con hilo de plata. Ahora, mientras el sol se ponía sobre el pueblo sediento, se preguntaba por qué don Rafael la había citado aquí y no en su taller. La puerta del segundo piso estaba entreabierta. Desde abajo llegaban las voces apagadas de los pocos hombres que aún podían permitirse un trago, discutiendo sobre pozos secos y ganado muerto. «Adelante». La voz de don Rafael llegó antes de que pudiera tocar. La habitación era simple, pero limpia. Él estaba de pie junto a la ventana, observando la calle polvorienta. Sin voltear, señaló una silla. «Siéntese, por favor». Elena permaneció de pie. «Aquí está su traje, señor, como prometí. Déjelo en la cama». Se giró finalmente, y ella notó que sus ojos grises lucían más hundidos que antes. «Necesitamos hablar de otro asunto». El estómago de Elena se contrajo. «Si es sobre el pago...» «No es sobre el pago». Cruzó la habitación y cerró la puerta con cuidado. «Es sobre una proposición de negocios». Elena sintió sus músculos tensarse. Conocía esas palabras, ese tono. «No soy ese tipo de mujer, don Rafael». Por primera vez algo parecido a una sonrisa cruzó su rostro. «No me malentienda, le estoy ofreciendo matrimonio». El silencio fue tan profundo que podían escuchar a una mujer tosiendo en la calle. Elena se sentó sin darse cuenta, sus piernas súbitamente débiles. «¿Perdón?» Don Rafael sacó un documento del cajón. «Un contrato. 1 año. Usted obtiene mi apellido, protección, seguridad económica. Yo obtengo...»
Vaciló. La posibilidad de un heredero. Elena lo miró como si hubiera perdido la razón. No, lo conozco. No sé nada de usted. Sabe que pago mis deudas. Se sentó frente a ella, el escritorio entre ambos como un muro. Mi familia posee tierras en Zacatecas, haciendas que han estado en nuestra sangre por generaciones, pero hay condiciones. Los Herrera siempre han tenido herederos antes de los 35 años. Es una tradición. Una superstición, si prefiere. Sus dedos tamborilearon sobre el documento. Tengo 34. Mi esposa murió hace 2 años, sin hijos. Elena procesó la información lentamente. ¿Y por qué yo? Porque es viuda. Entiende el dolor. No esperará amor. La miró directamente. Y porque es fuerte. Vi cómo sostenía esa aguja con las manos temblando de hambre, pero sin quejarse. Abajo, alguien rió amargamente. El sonido se filtró entre las tablas del piso como un recordatorio del mundo que esperaba afuera. Elena pensó en su taller vacío, en las deudas acumuladas, en el orgullo que ya no podía permitirse. Tendríamos que... No pudo terminar. La pregunta. Compartir habitación cuando sea necesario. Guardar las apariencias. Su voz era clínica. Pero tendría su propio espacio, su libertad. Y si después de 1 año no hay resultados, nos separaremos discretamente. Conservará una pensión generosa. Elena estudió sus manos, aún marcadas por las puntadas del traje que había terminado. ¿Y si acepto? Nos casamos en San Miguel, viajamos a mi hacienda, comienza una nueva vida. Deslizó el contrato hacia ella. Tómese la noche para pensarlo. Elena se levantó, las piernas aún inestables. Al llegar a la puerta se detuvo. ¿Por qué flores de azahar en un traje de luto? Don Rafael no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. Porque algunas cosas merecen ser recordadas con belleza, aunque duelan. Elena bajó las escaleras con el contrato en la mano, preguntándose si estaba a punto de vender su alma o de salvarla. Afuera, el viento levantaba remolinos de polvo que danzaban como fantasmas en la calle vacía. En algún lugar, un perro aullaba a la luna naciente y ella supo que el hambre también lo había alcanzado. La decisión la esperaba como una sombra. La lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes sobre las paredes del taller, mientras Elena desdoblaba el contrato por 10ª vez. Sus dedos, que podían enhebrar una aguja en completa oscuridad, temblaban al tocar el papel. Afuera, el viento nocturno silbaba entre las rendijas, trayendo el olor a tierra seca y desesperación. Tomó un retazo de tela azul, el último del vestido de bautizo que nunca terminó, y comenzó a coser sin propósito. Las puntadas la calmaban, siempre lo habían hecho. Juan solía bromear que ella pensaba con las manos. Juan Punto, su nombre era una piedra en su garganta. 2 años y medio desde que la fiebre se lo llevó, y aún podía escuchar su risa resonando entre las telas colgadas. Había sido carpintero, sus manos ásperas pero gentiles, siempre oliendo a madera de mezquite y barniz. ¿Qué harías tú?, susurró al aire vacío, la aguja deteniéndose a media puntada. Recordó la última noche cuando la fiebre lo consumía. «Prométeme que seguirás», había dicho, su voz apenas un hilo. «Prométeme que no te rendirás». Ella había prometido, sus lágrimas cayendo sobre las manos ardientes de él. Pero, ¿qué significaba seguir? ¿Morir de hambre con dignidad? ¿Aferrarse a un fantasma mientras el mundo se derrumbaba? Elena dejó la tela y caminó hacia el viejo arcón donde guardaba las pocas pertenencias de Juan. Su camisa de domingo, el cinturón con la hebilla de plata que había sido de su padre, la carta que le escribió el día de su boda. La desdobló con cuidado, aunque conocía cada palabra de memoria. «Elena mía, hoy comienzo a vivir porque tú dijiste sí. No tengo riquezas que ofrecerte, solo estas manos y este corazón que ya son tuyos». Las lágrimas llegaron entonces, silenciosas y amargas. Juan nunca tuvo riquezas, pero tuvieron algo que don Rafael claramente había perdido: la capacidad de sentir sin miedo. Se sentó en el suelo, rodeada de telas y memorias.
El contrato yacía sobre la mesa de corte como una serpiente dormida. 1 año. 12 meses fingiendo ser esposa de un extraño. Pero no había estado fingiendo ya, fingiendo que no tenía hambre, fingiendo que podía sobrevivir sola, fingiendo que el orgullo alimentaba el estómago. Recordó los ojos grises de don Rafael, ese vacío que reconocía. Él también cargaba fantasmas. Algunas cosas merecen ser recordadas con belleza, aunque duelan, había dicho. No era eso lo que ella hacía cada vez que cosía. Transformar tela en memoria, dolor en belleza. Se levantó despacio, guardó la carta de Juan contra su corazón por un momento, luego la devolvió al arcón. Sus manos ya no temblaban cuando tomó la pluma. Juan le había pedido que siguiera viviendo, no que se enterrara con él. Y si aceptar esta propuesta significaba sobrevivir, si significaba quizás ayudar a otro alma rota a encontrar algún tipo de paz, ¿no era eso también una forma de honrar su memoria? La firma fluyó como una puntada final en una prenda completa. Elena Valdés de Martínez. Por última vez. Mañana sería otro nombre, otra vida, pero esta noche, mientras la lámpara se consumía y las sombras se alargaban, se permitió llorar por el amor que fue y el extraño futuro que la esperaba. Afuera, el primer gallo cantó, anunciando un amanecer que traería decisiones irreversibles. Elena apagó la lámpara y esperó a que llegara la luz, el contrato firmado descansando sobre su regazo como una sentencia o una salvación. Aún no sabía cuál. El carruaje se detuvo frente a la hacienda al mediodía, cuando el sol castigaba sin piedad. Elena bajó con las piernas entumecidas después del viaje de 3 días, su único baúl siendo descargado por un mozo silencioso. La casa se alzaba como una fortaleza blanca contra el cielo despiadado, sus ventanas mirándola como ojos vacíos. Don Rafael la esperaba en la entrada, impecable en su traje oscuro a pesar del calor. A su lado un hombre mayor de bigote gris la observaba con desconfianza mal disimulada. «Elena, este es Tomás, mi capataz». La presentación fue seca, funcional. «Tomás, la señora Elena». El hombre inclinó la cabeza apenas lo necesario. «Señora». Elena notó cómo sus ojos la recorrían, evaluándola como se evalúa al ganado en el mercado. No era hostilidad exactamente, sino algo más complejo, protección hacia su patrón, quizás. Por aquí, don Rafael la guió por pasillos frescos y oscuros. Las paredes estaban desnudas, excepto por rectángulos más claros donde alguna vez colgaron cuadros. Retratos familiares, supuso Elena, aunque algunos marcos permanecían, vacíos como heridas abiertas. El despacho olía a cuero y papel viejo. Don Rafael se sentó detrás de un escritorio masivo, mientras Tomás permanecía de pie junto a la puerta, testigo silencioso. «Los términos son los que discutimos». Deslizó los documentos hacia ella. «Su habitación está en el ala este, la mía en el oeste. Nos encontraremos para las comidas cuando haya invitados. El resto del tiempo es libre de organizar sus días». Elena tomó la pluma que le ofrecía. La tinta brillaba negra como un presagio. «¿Y mis deberes?» «Aparecer como mi esposa cuando sea necesario, supervisar la casa si lo desea». Hizo una pausa. «Y estar disponible para cumplir con el propósito del matrimonio». El calor subió por su cuello, pero mantuvo la voz firme. «Entiendo». Mientras firmaba, sus ojos se desviaron hacia la pared detrás de don Rafael. Un retrato familiar colgaba allí, pero algo estaba terriblemente mal. Los rostros habían sido meticulosamente raspados, dejando solo las figuras fantasmales de lo que alguna vez fue una familia. Un hombre, una mujer, 2 niños, todos sin rostro. ¿Alguna pregunta? La voz de don Rafael la trajo de vuelta. «No». Terminó de firmar, la pluma pesando como plomo. «Tomás la acompañará a sus habitaciones. La cena es a las 8». Elena se levantó, sintiendo el peso de la argolla que ahora llevaba en el dedo. Al pasar junto a Tomás, este murmuró algo que solo ella pudo escuchar. La última también llegó llena de esperanzas. Don Rafael lo cortó con frialdad. «Tomás, suficiente». El capataz se calló, pero Elena vio la advertencia en sus ojos.
Mientras seguía sus pasos por los pasillos interminables, las paredes parecían susurrar secretos que aún no podía descifrar. Pasaron frente a más retratos mutilados, más espacios vacíos donde alguna vez hubo vida. Su habitación era espaciosa y estaba amueblada con elegancia desvaída. Todo limpio, todo perfecto, todo muerto. Cuando Tomás la dejó sola, Elena se acercó a la ventana. El jardín de abajo estaba descuidado, las fuentes secas. Como todo en esta casa, parecía estar esperando algo o a alguien que nunca llegó. Se sentó en la cama, el vestido de viuda que aún llevaba puesto de pronto insoportablemente pesado. En algún lugar de la casa, un reloj dio las 2. Quedaban 6 horas hasta la cena. 6 horas para prepararse para su primera actuación como la nueva señora Herrera. Y mientras el silencio de la hacienda la envolvía como un sudario, Elena no pudo evitar preguntarse qué había sido de la última mujer que ocupó esta habitación y por qué su rostro también había sido borrado de los retratos familiares. Los primeros días en la hacienda transcurrieron como páginas en blanco. Elena deambulaba por los pasillos interminables, sus pasos resonando en el silencio. Los sirvientes aparecían y desaparecían como sombras, bajando la mirada cuando ella pasaba, murmurando entre ellos en cuanto creían que no podía escucharlos. Igual que ella, captó una mañana cuando 2 criadas limpiaban el comedor. El mismo cuarto, la misma... Las voces se apagaron al notarla. Elena fingió no haber oído, pero las palabras se alojaron en su pecho como espinas. Don Rafael aparecía solo para las comidas, sentándose en el extremo opuesto de la mesa interminable. Comían en silencio, el tintineo de los cubiertos amplificado por la vastedad del comedor. Él leía documentos. Ella contemplaba los espacios vacíos en las paredes, donde alguna vez hubo espejos o cuadros. Al cuarto día, Elena decidió explorar. Subió a la segunda planta, donde las habitaciones permanecían cerradas como secretos. Una puerta al final del pasillo llamó su atención, diferente a las demás, con un pestillo nuevo que brillaba contra la madera antigua. «Esa no, señora». Elena se sobresaltó. Rosa, una de las pocas sirvientas que le dirigía la palabra, había aparecido silenciosamente. «¿Por qué?», preguntó Elena. Rosa desvió la mirada. «Órdenes del patrón. Nadie entra ahí». «¿Qué hay dentro?». La mujer se persignó rápidamente. Mejor no preguntar. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se levantó y vagó hasta la biblioteca, esperando encontrar algo que aquietara su mente inquieta. Entre los volúmenes polvorientos, descubrió un álbum de fotografías medio escondido. Lo abrió con dedos temblorosos. Las primeras páginas mostraban a don Rafael más joven, sonriendo junto a una mujer hermosa de cabello oscuro. Ella aparecía en todas partes, en el jardín, junto a la fuente ahora seca, en el salón que Elena reconoció. Pero conforme avanzaban las páginas, el rostro de la mujer había sido cuidadosamente recortado de cada fotografía, dejando siluetas vacías junto a Rafael. No debería estar aquí. Elena casi dejó caer el álbum. Don Rafael estaba en la puerta, su rostro una máscara en la penumbra. «Lo siento, yo solo», balbuceó. Él se acercó y tomó el álbum, sus dedos rozando los de ella. Por un momento, Elena vio algo crudo en sus ojos, dolor tan profundo que le cortó la respiración. «Se llamaba Carmen», dijo finalmente. «Mi esposa». Elena esperó, pero él no añadió nada más. Devolvió el álbum a su lugar y salió sin otra palabra. A la mañana siguiente, Elena comenzó pequeños cambios. Movió las cortinas pesadas para dejar entrar más luz. Pidió flores frescas para el comedor, aunque Rosa la miró como si hubiera pedido la luna. Reorganizó los muebles del salón para hacerlo menos formal. Los sirvientes observaban con curiosidad cautelosa. Algunos comenzaron a responder a sus buenos días. Otros mantenían la distancia, como si temieran que su amabilidad fuera contagiosa. Una tarde, mientras arreglaba un jarrón con margaritas silvestres que había cortado del jardín abandonado, escuchó a Tomás hablando con alguien en el patio. También empezó así, queriendo cambiar cosas, traer vida. Mira cómo terminó.
Elena se alejó de la ventana, las manos temblando levemente. Esa noche, mientras cenaban en su silencio habitual, notó que don Rafael observaba las flores en el centro de la mesa. Por un instante, algo suave cruzó su rostro. Las margaritas eran sus favoritas, dijo, tan bajo que Elena casi no lo escuchó. Luego se levantó abruptamente y se fue, dejándola sola con las flores y los fantasmas que parecían multiplicarse con cada secreto descubierto. Elena tocó los pétalos blancos, preguntándose si estaba siguiendo los pasos de una mujer muerta, y si ese mismo destino la esperaba al final del pasillo cerrado con el pestillo nuevo. La cena del viernes marcó el final de la segunda semana. Elena había pedido que sirvieran mole poblano, un impulso repentino al ver los chiles secos en la despensa. El aroma llenó el comedor, rico y complejo, rompiendo la monotonía de las comidas silenciosas anteriores. Don Rafael entró y se detuvo, en el umbral. Sus ojos recorrieron la mesa, las velas que Elena había encendido en lugar de las lámparas eléctricas, el mantel bordado que había encontrado en un arcón, las flores frescas del jardín que ahora cuidaba cada mañana. «Huele diferente», dijo, tomando su lugar habitual. «Es mole». Elena sirvió el guisado, sus manos apenas temblando. «Encontré la receta en un libro de cocina en la biblioteca». Él probó un bocado, y Elena vio cómo sus hombros se relajaban imperceptiblemente. Comieron en silencio, pero era un silencio distinto, menos pesado, menos hostil. «Mi madre hacía mole», dijo don Rafael de pronto, «cada domingo después de misa». Elena levantó la vista, sorprendida por la confidencia voluntaria. ¿Cocinaba ella misma? Insistía en ello. Decía que las cocineras nunca le ponían suficiente chocolate. Una sombra de sonrisa tocó sus labios. Mi padre se quejaba del desorden, pero nunca faltó a esas comidas. ¿Su padre era estricto? La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla. Don Rafael dejó el tenedor, su rostro endureciéndose. «Disculpe», murmuró Elena. «No debí». Era un hombre de tradiciones. La voz de Rafael era medida, cuidadosa. Creía que los Herrera teníamos obligaciones. Con la tierra, con el apellido, con la continuidad, Elena entendió lo no dicho, la presión por un heredero, la misma que ahora pesaba sobre ellos. «Las tradiciones pueden ser cadenas», dijo suavemente. Él la miró entonces. Realmente la miró, como si la viera por primera vez. «O salvavidas. Depende de quién las sostiene». Levantó para servirse más agua, y al pasar junto a ella se detuvo. «El jardín se ve mejor, las fuentes todavía no funcionan, pero las plantas están volviendo. Solo necesitaban atención». Elena mantuvo la voz neutral, aunque su corazón latía más rápido. «Todo lo descuidado puede revivir con cuidado». ¿Todo? Había algo vulnerable en la pregunta, algo que no esperaba. «Casi todo», respondió pensando en las fotografías mutiladas, en la habitación cerrada, en los secretos que flotaban entre ellos como fantasmas. Don Rafael asintió y volvió a su lugar. Terminaron de cenar hablando de cosas pequeñas. El clima que por fin mostraba señales de cambio, los libros en la biblioteca, la necesidad de reparar el techo del establo. Conversación normal, casi doméstica. Cuando se levantaron de la mesa, él se detuvo en la puerta. Elena. Era la primera vez que usaba su nombre sin el formal señora. «Gracias por el mole». Se fue antes de que ella pudiera responder, pero algo había cambiado. El aire entre ellos vibraba con posibilidad, frágil como las primeras hojas después de una sequía. Esa noche, Elena escuchó pasos en el pasillo. Se asomó y vio a don Rafael detenido frente a la puerta cerrada del segundo piso. Una mano sobre el pestillo nuevo. Permaneció allí largo rato, inmóvil como una estatua, antes de alejarse hacia su habitación. Elena volvió a su cama, pero el sueño tardó en llegar. En algún lugar de la casa, un reloj dio las 2, y por primera vez desde que llegó, los fantasmas de la hacienda parecían estar cediendo espacio a algo más. Tal vez esperanza, tal vez algo más peligroso aún. La mañana siguiente encontraría una nota bajo su puerta.
Las fuentes necesitan tuberías nuevas. He ordenado que las traigan de la capital. R. Pequeños gestos. Pequeños puentes sobre el abismo que los separaba. Elena guardó la nota entre las páginas del libro de cocina, justo en la receta del mole, preguntándose si algunas tradiciones estaban hechas para romperse y otras para reconstruirse desde las cenizas. El trueno rompió el cielo como un puño, contra vidrio. Elena despertó sobresaltada, el corazón martilleando contra sus costillas. La lluvia azotaba las ventanas con furia, la primera tormenta real desde que llegó a la hacienda. Un relámpago iluminó su habitación, revelando sombras que danzaban en las paredes. Otro sonido la hizo incorporarse, un golpe sordo, como algo cayendo. Venía de algún lugar en la planta baja. Se envolvió en su chal y salió al pasillo. La casa crujía bajo el asalto de la tormenta, y por un momento, Elena imaginó que los fantasmas que habitaban estos muros habían cobrado vida. Siguió el ruido hasta la biblioteca. La puerta estaba entreabierta, un hilo de luz dorada escapando hacia la oscuridad. Empujó suavemente. Don Rafael estaba sentado en el suelo, la espalda contra un librero, una botella de tequila medio vacía en la mano. Frente a él, iluminado por velas temblorosas, colgaba un retrato que Elena no había visto antes. Una mujer joven de ojos oscuros y sonrisa tímida. «Te dije que no vinieras esta noche», murmuró él al retrato, su voz espesa por el alcohol. «La tormenta. Siempre vienes con la tormenta». Elena permaneció inmóvil en el umbral, sin saber si retroceder o avanzar. «Era igual aquella noche», continuó Rafael tomando otro trago. «Los truenos ahogaban tus gritos, y yo no pude hacer nada». Un relámpago estalló iluminando su rostro. Elena vio lágrimas mezclándose con las sombras. «Debí llamar al doctor antes. Debí...» Su voz se quebró. «Dijiste que estabas... bien. Siempre decías que estabas bien». Elena entró despacio, sus pies descalzos silenciosos sobre la alfombra. Se arrodilló a unos pasos de él. «Don Rafael». Él giró bruscamente, como si recién notara su presencia. Sus ojos estaban rojos, perdidos. «Se llamaba Carmen», dijo señalando el retrato con mano inestable. 19 años. Murió dándome el hijo que mi padre exigía. Elena sintió el peso de la revelación como una piedra en el estómago. «El bebé también murió», continuó él. «2 vidas por un apellido, por una tradición maldita». El trueno retumbó de 1909 haciendo temblar los vidrios. Don Rafael se encogió, y Elena vio no al hombre frío y controlado, sino a alguien roto por la culpa. Sin pensarlo, se acercó y le quitó suavemente la botella. «La tormenta pasará, no esta», susurró él. «Esta vive aquí». Se golpeó el pecho. «Cada noche, cada maldita noche desde hace 3 años». Elena se sentó junto a él, no tocándolo pero cerca. Conocía ese dolor, diferente al suyo pero igual de profundo. «Mi esposo murió solo», dijo quedamente. «Yo había ido al pueblo por medicina. Cuando volví...» Su voz se apagó. «La culpa es una sombra que nos sigue, don Rafael. Pero no podemos vivir en ella». Él la miró entonces, sus ojos enfocándose con dificultad. «¿Cómo lo soportas?» «Algunos días no lo hago». Elena contempló el retrato de Carmen. «Pero sigo. ¿Por qué quedarse en la oscuridad deshonra a quienes amamos?» La lluvia comenzó a amainar, el viento calmándose. Don Rafael cerró los ojos, su cabeza cayendo hacia atrás contra los libros. «No merezco otra oportunidad». «Tal vez no se trata de merecer», respondió Elena. «Tal vez se trata de elegir vivir». Se quedaron en silencio mientras la tormenta se alejaba. Elena tomó una manta del sofá y la colocó sobre los hombros de Rafael. Al hacerlo, su mano rozó la de él, y por un instante ambos se quedaron quietos. «Quédate», pidió él, su voz apenas audible. «Solo hasta que salga el sol. No puedo estar solo con ella esta noche». Elena asintió. Se acomodó a una distancia prudente, vigilando mientras él se hundía en un sueño intranquilo. Carmen la observaba desde el retrato, y Elena
Se preguntó si los muertos podían perdonar a los vivos por seguir adelante. Cuando el primer rayo de sol atravesó las cortinas, don Rafael dormía profundamente. Elena se levantó en silencio, pero antes de irse cubrió el retrato con un paño. Algunos fantasmas necesitaban descansar, tanto por los muertos como por los vivos. Las mañanas llegaron más suaves después de la tormenta. Elena se levantaba, con el sol, sus manos encontrando propósito en cada rincón abandonado de la hacienda. Comenzó con el jardín de hierbas junto a la cocina, arrancando malas hierbas, plantando cilantro y epazote en la tierra agradecida. Don Rafael no mencionó aquella noche en la biblioteca, pero algo había cambiado. Elena lo sentía en las miradas que duraban un segundo más, en cómo sus pasos se detenían cuando la encontraba trabajando. Una mañana lo descubrió observándola desde la ventana del estudio mientras ella podaba los rosales. Sus ojos ya no estaban vacíos, contenían algo parecido a la curiosidad. Al día siguiente, encontró herramientas nuevas junto a los rosales, tijeras de podar afiladas, guantes de cuero suave. La cocina fue su siguiente conquista. Rosa y las otras sirvientas, al principio reticentes, comenzaron a rondar mientras Elena amasaba pan o preparaba salsas. «Mi abuela hacía el pan así», dijo Rosa un día acercándose tímidamente, «con las manos, no con máquinas. ¿Te gustaría ayudar?» Elena le ofreció un poco de masa. Pronto, las mañanas se llenaron de charlas suaves y risas contenidas. El aroma del pan fresco flotaba por los pasillos y más sirvientes comenzaron a aparecer atraídos por el calor que emanaba no solo del horno. Una tarde, mientras Elena colgaba cortinas nuevas en el salón, escuchó pasos detrás de ella. «Están torcidas», dijo don Rafael. Elena bajó de la escalerilla, evaluando su trabajo. «Tienen personalidad. Déjame». Subió él mismo, sus manos grandes ajustando la tela con sorprendente delicadeza. «Mi madre era particular con las cortinas. Decía que una casa sin cortinas apropiadas era como una mujer sin aretes». «Sabía, mujer», respondió Elena pasándole los ganchos. Trabajaron en silencio coordinado, él sosteniendo, ella dirigiendo. Cuando terminaron, la luz entraba filtrada, suave, transformando el salón en algo acogedor. «Mejor», dijo él contemplando. «El resultado». «Mucho mejor», concordó Elena. Los días tomaron un ritmo nuevo. Don Rafael comenzó a aparecer en momentos inesperados, ayudando a cargar macetas pesadas, sosteniendo la escalera mientras ella limpiaba ventanas altas, probando sus platillos con comentarios cada vez menos formales. Una mañana, Elena lo encontró, en el huerto que había comenzado, intentando torpemente plantar tomates. «Los estás ahogando», dijo ella, arrodillándose junto a él. «Necesitan espacio para respirar». Sus manos se encontraron en la tierra húmeda. Él no se apartó. «Nunca aprendí», confesó. «Mi padre decía que eso era trabajo de peones». «Tu padre se equivocaba». Elena guió sus manos, mostrándole cómo hacer los hoyos, cómo acomodar las raíces. La tierra no distingue entre manos de patrón o peón, solo reconoce el cuidado. Plantaron toda la hilera juntos, hombro con hombro. Cuando terminaron, don Rafael tenía tierra bajo las uñas y una expresión que Elena no había visto antes, casi paz. Los sirvientes murmuraban menos ahora. Sonreían cuando ella pasaba, compartían recetas, historias. La casa respiraba de nuevo, las ventanas abiertas dejando entrar el canto de pájaros que habían vuelto a los árboles. Una noche, durante la cena, don Rafael dijo: «La fuente del jardín principal. Los técnicos vienen mañana». Elena lo miró sorprendida. «¿La vas a reparar?» Ya era tiempo. Cortó su carne metódicamente. Carmen, a ella le gustaba el sonido del agua. Era la primera vez que mencionaba a su esposa sin que el dolor lo quebrara. Elena asintió, entendiendo el regalo que representaba ese recuerdo compartido voluntariamente. Esa noche, mientras bordaba en su habitación, escuchó música flotando por los pasillos. Siguió el sonido hasta el salón y encontró a don Rafael sentado al piano, tocando una melodía suave que no había escuchado antes.
Se quedó en la puerta sin atreverse a interrumpir. Él tocaba con los ojos cerrados, sus dedos recordando caminos olvidados. La música era melancólica, pero no desesperada, como lluvia después de una larga sequía. Cuando la última nota se desvaneció, abrió los ojos y la vio. «No sabía. ¿Qué tocabas?», dijo ella suavemente. Había olvidado que podía. Sus manos descansaban sobre las teclas. Hay muchas cosas que había olvidado. Se miraron a través del salón iluminado por velas, y Elena supo que no hablaba solo del piano. La casa que había estado muerta comenzaba a latir de nuevo, y con ella, tal vez, el corazón de su habitante más solitario. La llave giró con un chasquido metálico que resonó en el pasillo vacío. Don Rafael sostenía el pestillo nuevo entre sus dedos, su mano temblando ligeramente. Elena esperaba detrás de él, el corazón latiéndole en la garganta. «No he entrado desde...». Su voz se apagó. «Desde el funeral». La puerta se abrió con un quejido, liberando el olor a lavanda, seca y tiempo detenido. La luz del atardecer se filtraba por cortinas que nadie había corrido en 3 años, iluminando motas de polvo que danzaban como fantasmas diminutos. Era una habitación de mujer, congelada en el momento exacto en que su dueña la dejó. Un vestido, azul pálido, colgaba de una silla, esperando ser guardado. Sobre el tocador un cepillo de plata aún contenía hebras de cabello oscuro. María, la sirvienta más vieja de la casa, apareció silenciosamente detrás de ellos. Debí limpiarla, pero el señor prohibió que alguien entrara. Don Rafael se acercó a la ventana, sus dedos rozando una fotografía enmarcada. Carmen en el jardín embarazada, una mano sobre su vientre hinchado, la otra sosteniendo una rosa blanca. Tenía 18 cuando nos casamos. Su voz era un susurro. Yo tenía 30. Mi padre arregló todo. Dijo que era un buen partido, que ella era fértil, joven. Se volvió hacia Elena. Pero yo llegué a amarla. No de inmediato, pero sí profundamente. Elena se acercó al tocador, sus ojos recorriendo los objetos personales, un rosario de perlas, cartas atadas con listón rojo, un dedal de porcelana. Le gustaba coser, continuó Rafael. Como a ti. Decía que las puntadas mantenían sus pensamientos en orden. María intervino suavemente. La señorita Carmen tenía miedo. Me lo confesó una noche. Miedo de no ser suficientemente fuerte. Yo le decía que no se preocupara. La voz de Rafael se quebró. Que todo estaría bien. Pero cuando llegó el momento, la partera no llegó a tiempo. La tormenta había vuelto los caminos intransitables. Elena cerró los ojos recordando su propia pérdida, diferente pero igual de devastadora. Gritó por horas. Don Rafael se dejó caer en una silla, y yo solo podía sostener su mano mientras la vida se le escapaba. El bebé ni siquiera lloró. El silencio llenó la habitación como agua, ahogando todo excepto el dolor palpable. Mi esposo murió, de fiebre. Elena habló por fin. Deliraba llamando a su madre. Yo no pude hacer nada más que mojarle la frente y mentirle diciendo que ella venía. Su voz tembló. La impotencia es el peor tipo de dolor. Don Rafael la miró, sus ojos grises brillando con lágrimas no derramadas. ¿Cómo seguiste? Al principio no quería. Elena se sentó frente a él. Pero Juan me hizo prometer que viviría, que no me enterraría con él. Tomó aire profundamente. Los muertos no quieren nuestra culpa, Rafael. Quieren que sigamos. Él bajó la mirada. Tengo miedo. ¿De qué? De que si me permito sentir algo por ti, las palabras salieron, atropelladas, de que te pase lo mismo, de que esta casa, esta familia, esté maldita. Elena extendió su mano sin tocarlo aún. Las maldiciones solo tienen el poder que les damos. María se acercó a la ventana y corrió las cortinas de un tirón. La luz inundó la habitación, revelando cada rincón, cada secreto. La señorita Carmen me pidió algo antes de morir, dijo la anciana. Que cuando el Señor encontrara a alguien más, le dijera que era hora de vivir de nuevo, que ella lo perdonaba,
que se perdonara a sí mismo. Don Rafael sollozó entonces, un sonido roto que había estado conteniendo por 3 años. Elena se arrodilló frente a él y tomó sus manos entre las suyas. «No estamos traicionando a nadie por elegir la vida», susurró. «Los honramos siendo felices». Él apretó sus manos, anclándose a ellas como un náufrago a una tabla. «No sé si recuerdo cómo». «Entonces aprenderemos juntos». Se quedaron así mientras el sol se ponía, la habitación perdiendo sus sombras una por una. María comenzó a recoger cosas silenciosamente, el vestido, el cepillo, las cartas, guardándolas con reverencia en un baúl. «¿Qué hacemos con el cuarto?», preguntó Elena cuando finalmente se pusieron de pie. Don Rafael miró alrededor una última vez. «Lo convertimos en algo nuevo, tal vez un cuarto de costura». A Carmen le habría gustado eso. Salieron juntos, dejando la puerta abierta por primera vez en 3 años. El pasillo ya no parecía tan oscuro, y Elena sintió que algo fundamental había cambiado, no solo en la casa, sino en el espacio entre ellos. Esa noche, por primera vez, cenaron lado a lado, en lugar de en extremos, opuestos de la mesa. La plaza del pueblo vibraba con música de mariachi y risas. Las luces de papel picado ondulaban sobre las cabezas de los bailarines, y el aroma de carnitas y churros llenaba el aire festivo. Elena caminaba del brazo de don Rafael, sintiendo las miradas curiosas de los pobladores que susurraban detrás. «De abanicos y vasos de ponche». «Mira cómo ha cambiado», murmuraba doña Esperanza a su comadre. «Ya no tiene esa cara de muerto». Elena apretó ligeramente el brazo de Rafael, quien esbozó una media sonrisa. Habían venido juntos a la fiesta de la Virgen del Carmen, primera aparición pública desde su matrimonio. Ella llevaba un vestido verde esmeralda que él le había regalado. Él vestía el traje de charro que ella había bordado con tanto cuidado hace 1 año. 1 año. El pensamiento golpeó a Elena como agua fría. Mañana se cumplía el plazo del contrato. «¿Bailamos?», preguntó Rafael señalando la pista donde las parejas giraban al son de la Adelita. «No sabía que bailabas. Hay muchas cosas que no sabías de mí», la tomó de la mano, «y que yo tampoco sabía que aún podía hacer». Bailaron entre las otras parejas, sus cuerpos encontrando un ritmo compartido. Elena podía sentir los callos nuevos en las manos de Rafael, testimonio de los meses trabajando juntos en el jardín. Él la guiaba con seguridad, pero suavidad, como había aprendido a hacer todo últimamente. «Señor Herrera», una voz los interrumpió. El licenciado Mendoza, delgado y formal como un cuervo, estaba de pie junto a la pista. En sus manos, un portafolio de cuero que Elena reconoció con un vuelco del estómago. «Llegué esta tarde como acordamos», continuó. El abogado. «Los papeles están listos. Solo necesitan sus firmas». La lluvia caía suave sobre el tejado de la iglesia, un murmullo constante que parecía una bendición después de tanto tiempo de sequía. Elena estaba de pie en el mismo lugar donde 1 año atrás había gastado su último peso en velas, rogando por un milagro que llegó de la forma más inesperada. El vestido que llevaba era sencillo, color marfil, bordado con las mismas flores de azahar que una vez cosió en un traje de luto. Don Rafael esperaba junto al altar, pero esta vez no había contratos entre ellos. Solo una decisión tomada en la madrugada cuando ambos llegaron al estudio al mismo tiempo, cada uno dispuesto a romper los papeles de anulación. «No puedo firmar esto», habían dicho al unísono, y luego se habían reído, un sonido liberador que rompió meses de silencios cuidadosos. Ahora, el padre Miguel los miraba con ojos que habían visto demasiadas historias, pero pocas tan llenas de gracia como esta. «Hemos venido ante Dios no por obligación, sino por elección», comenzó el sacerdote, su voz resonando en la iglesia llena. Los bancos estaban ocupados por rostros conocidos. Rosa llorando discretamente, Tomás con expresión solemne pero aprobatoria, María sosteniendo un pañuelo bordado. Elena miró a Rafael. Sus ojos grises ya no estaban vacíos, sino llenos de algo que había aprendido a reconocer en estos meses. Esperanza cautelosa, amor temeroso pero decidido. «Rafael Herrera»,
continuó el padre Miguel. ¿Tomas a Elena Valdés por esposa? Para amarla y respetarla, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Sí, quiero. Su voz fue firme, pero Elena vio cómo sus manos temblaban ligeramente. Ya la he tomado en la sequía y en la tormenta. La elegiría 1000 veces más. Elena Valdés, ¿tomas a Rafael Herrera? Sí, interrumpió ella, provocando risas. Suaves entre la congregación. Lo tomo con sus fantasmas y sus silencios, con su dolor y su renacer. Lo elijo hoy y todos los días que Dios nos dé. Las alianzas que intercambiaron eran nuevas. Las anteriores, símbolos de un acuerdo comercial, habían sido fundidas. Estas llevaban grabadas una fecha, no la del contrato original, sino la del día que plantaron juntos los primeros tomates en el huerto. Lo que Dios ha unido. El padre Miguel sonrió, por segunda vez, y esta vez de verdad, que no lo separe el hombre. Cuando Rafael la besó, Elena sintió el sabor de la lluvia que se filtraba por las ventanas rotas, el mismo sabor de sus propias lágrimas de alegría. Los aplausos llenaron la iglesia, mezclándose con el repique de campanas que no habían sonado en más de un año. Salieron tomados de la mano bajo la lluvia que arreciaba. Los invitados los siguieron, riendo y empapándose sin importarles. Wainby, la plaza, los charcos reflejaban el cielo turbulento, y los niños chapoteaban mientras los mariachis tocaban bajo los portales. ¿Bailamos?, preguntó Rafael, el agua escurriendo por su rostro. ¿Bajo la lluvia? Bajo la lluvia, bajo el sol, bajo las estrellas. La atrajo hacia sí. Tenemos tiempo ahora, todo el tiempo del mundo. Bailaron en la plaza embarrada mientras el pueblo entero los miraba. Elena apoyó su cabeza en el pecho de Rafael, sintiendo su corazón latir seguro y fuerte. En su dedo la alianza nueva pesaba diferente, no como una cadena, sino como un ancla. ¿Sabes?, murmuró él contra su cabello. Carmen tenía razón. ¿Sobre qué? Decía que después de la peor sequía viene la mejor cosecha. Miró, sus ojos grises claros como el cielo después de la tormenta. Tú eres mi cosecha, Elena, mi milagro después de la sequía. La lluvia seguía cayendo, lavando el polvo de los meses secos, nutriendo la tierra sedienta. En los campos, las semillas dormidas comenzarían pronto a despertar. En los corazones que habían aprendido a latir de nuevo, el amor echaba raíces profundas, prometiendo flores que no temerían a ninguna tormenta. Y cuando volvieron a la hacienda, esa noche, ya no como extraños unidos por un contrato, sino como dos almas que habían elegido sanar juntas, la casa los recibió diferente. Las sombras habían cedido paso a la luz, los fantasmas a los sueños, el silencio a la promesa de risas futuras. En el jardín, las rosas florecían bajo la lluvia, y Elena supo que algunas historias terminan exactamente donde deben comenzar, con dos corazones rotos que aprenden a latir como uno.